Un titular excesivo. Los lobos que usan herramientas. Y hoy además también una reflexión y una novedad. Hola, soy Ignacio de Miguel y esto es Hombre Décimo, porque cuando 9 personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. He podido leer esta semana un titular muy parecido en muchos medios: lobos que usan herramientas. La realidad es que los lobos no pueden usar herramientas. Pero antes de este tema, comentar algunas otras cosas. En las últimas semanas me ha dado por pensar en el futuro de este podcast, porque llevo 4 años con muy pocos cambios, dando noticias breves en un formato muy formal e informativo. Y tal vez sea ahora el momento de hacer que este podcast sea algo más personal, quizá algo más espontáneo, no lo sé. En esta 4ª temporada me estoy centrando en las noticias sobre naturaleza, aunque no puedo evitar hablar del hombre de Neandertal, sobre todo si la noticia está relacionada con el Homo sapiens. Y es que precisamente hace unos días, comentando de manera informal con el decano del Colegio de Biólogos de la Comunidad de Madrid, me dijo: ¿y quién nos protege a nosotros, que también somos animales y somos naturaleza? Más allá del contexto en el que me dijo estas palabras, el Homo sapiens, nosotros mismos, somos naturaleza, y no deja de ser un tema muy interesante ver cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, en definitiva, que es posible que haya algunos cambios en el podcast, en los contenidos, probablemente en la extensión. De hecho, el podcast de hoy va a ser indudablemente más largo porque estoy haciendo esta reflexión, además de comentar la noticia de los lobos que ahora haré. La web seguirá como hasta ahora, con lo que es la noticia, el extracto más formal de la noticia, sin tanta implicación de la parte personal que voy a comentar en los podcasts. Aunque ya sabéis que la parte de Hombre Décimo no va a desaparecer en absoluto y que todas las noticias las miro con un prisma pues de observación, de análisis y algo crítico. Y antes de pasar a la noticia, ¿qué es lo que estás esperando? Quiero que sepas que hay una novedad en Hombre Décimo que no está vinculada específicamente con este podcast. Y es que estoy preparando unos documentales largos quiere decir de media hora, 3/4 de hora, incluso más, sobre algunos aspectos de ciencia y naturaleza que te pueden interesar. Ya te iré contando, pero de verdad que esto no es algo intencional, sino que me he comprometido con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, así que sí o sí, esto es algo que va a salir adelante y estará terminado probablemente para el mes de enero de 2026. Ya te iré contando más cosas. Y ahora sí, vamos con la noticia. El titular ese de que los lobos utilizan herramientas, pues es un titular excesivo. La noticia que te voy a enlazar dice: lobo arrastra trampa de cangrejos. Posible primer uso de herramientas en lobos salvajes. Bueno, aquí por lo menos explica a qué se refiere con el uso de herramientas. Y no es que los lobos hayan utilizado cualquier elemento natural como herramienta, ni que hayan construido obviamente una herramienta porque no tienen esa capacidad manual, como podría ser un simio. Simplemente han descubierto que los lobos arrastran trampas de cangrejos humanas, puestas por los humanos, para aprovecharse y comerse el cebo de esas trampas de cangrejos. ¿Esto es un uso de herramientas? Hombre, técnicamente sí, porque la trampa de cangrejos se podría considerar una herramienta, pero no es una herramienta que hayan construido ellos, ni muchísimo menos. Simplemente han aprendido que hay unas estructuras que es posible que relacionen con los humanos o es posible que no, que contienen alimento y han aprendido a extraer esas trampas de cangrejos de su ubicación bajo el agua para comerse el cebo. Desde luego muestra una inteligencia y un razonamiento bastante avanzado, aunque ya sabemos que los lobos siempre han sido bastante inteligentes. Cualquier animal que cace en manadas como es el lobo, pues se le atribuye cierta inteligencia.
La cuestión es que es la primera vez que se observa algo así y ha llamado mucho la atención. Y el lobo ya sabéis que es un tema que me gusta, pero dará mucho más que hablar. Los límites entre su protección, su control, que puede ser mediante la caza o no, cómo compatibilizar la presencia del lobo, sus beneficios en cuanto al medio ambiente y la biodiversidad, con las actividades humanas ganaderas, pues es algo que debemos tener muy en cuenta. Y desde luego que nos dará más noticias en adelante. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este podcast forma parte de la red de podcast de ciencia, naturaleza y medio ambiente podcastidae.com. Si no te quieres perder nada, apúntate en hombredécimo.com a la newsletter. Hasta pronto.